Esta noche, siguiendo con el capítulo 13 del Evangelio de Juan, vamos a tratar de desarrollar dos temas. Vamos en primer lugar, a estudiar el tema de la traición de Judas. Y le puse así: el anuncio de una dolorosa traición. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado, hermano? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero en la dimensión en que Jesús fue traicionado, quizás fue a un nivel un poquito diferente. Y eso es lo que te quiero enseñar esta noche. Y si hay tiempo, vamos a hablar de la negación de Pedro. Este capítulo 13 tiene aspectos bien fuertes en el Evangelio. El lavamiento de los pies, se recuerdan que estudiamos el miércoles pasado, ¿verdad? Allí en este tema del lavamiento se introducen importantes lecciones, hermano, que tienen que ver con el tema de la santidad. No es fácil el tema de la santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y está hablando de una dimensión que comienza con el tema de la regeneración. Por eso, cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, no solo es la enseñanza del acto físico del servicio, no solo es la enseñanza del acto de humildad, porque son varios los temas que usted puede sacar de este capítulo 13 hablando del lavamiento de los pies. Algunos lo enseñan. Nos recordamos que cuando nos ordenaron como pastores en una organización que pertenecimos por años, ese día nos lavaron los pies enseñándonos el tema del servicio. ¿Te recuerdas, pastora? Yo no andaba muy bien de los pies. Había caminado todo el día. Porque a veces puede causar esa impresión. Y les hablaba del tema de los pies, porque hay que cuidarse los pies. Un diabético tiene que tener cuidado con los pies. Pero las mujeres, por ejemplo, el cuidado de los pies para ustedes es fundamental. Tenemos que apartar un presupuesto para que usted se arregle los pies. Porque es importante. ¿Verdad? Yo al principio decía, no, hombre, puro gasto. Pero la realidad es que ustedes lo miran desde otra dimensión, porque ustedes muestran más los pies que nosotros. No, aparte se encajan las uñas. Ya empezaron a hablar los pies. Sí, porque es importante. Pero la manera en que Jesús quiere proyectarnos a nosotros tiene que ver con la santidad, hermano. Un tema más profundo. Sacarle un poco de valor a la enseñanza en ese sentido, ¿verdad? Un proceso de limpieza que allí el Señor nos enseña del capítulo 13, versículos del 1 al 11. Usted lo leímos el otro día, usted lo lee. No vengo para hablar de eso, pero quiero recordarles lo importante que es, por un lado, la regeneración, que es el nuevo nacimiento, el que Cristo venga a nuestras vidas y nazcamos a una dimensión espiritual diferente. Y por el otro lado, el caminar cristiano, la santificación. Y no es fácil, no es fácil. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Ahora, hablemos de la regeneración un poquito, solo para recordar. La regeneración es el nuevo nacimiento espiritual, porque podríamos decir que hemos tenido dos nacimientos. Amén. Cuando nacimos del vientre de nuestra madre y luego el nacimiento espiritual. Amén. Amén.
la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos regenera, que transforma la naturaleza pecaminosa que traemos a una nueva vida, haciéndonos una nueva criatura en Cristo. Eso es lo maravilloso de la salvación, hermano. Hace unos domingos enseñábamos precisamente ese tema, los pasos de la salvación, la adopción, la regeneración, amén, la justificación, temas que tienen que ver con la adopción. Con ese nuevo nacimiento, hermanos, miren qué interesante esto, somos capaces de amar a Dios. Amén, amar a Dios. Empezamos a vivir una vida diferente. Pero pastor, yo siempre he respetado a Dios, pero no lo has amado. El nuevo nacimiento te transforma en una persona diferente. Ese es el plan. Por eso tenemos que revisar si hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Porque hay personas que venían de emergencia, tenían una enfermedad, hicieron la oración del penitente, pero nunca fueron regenerados. ¿Me entienden, hermano? Tenemos que entender eso, es importante. Me decía mi pastor, el único pastor que yo he tenido, que cuando voy a El Salvador y puedo lo visito. Tony, tenés que tener cuidado en tu congregación si hay nacidos de nuevo reales. Porque a veces no hay gente nacida de nuevo. Iscariote, el Judas Iscariote no era nacido de nuevo, hermano. Si hubiera sido nacido de nuevo, no hubiera hecho lo que hizo. Ven, hermano, quiero que entendamos. Él nunca estuvo en el proceso de regeneración ni de santificación. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué? Pero no era cristiano. Pues no había sufrido ese proceso. Y si queda tiempo te lo voy a explicar. Allí en Juan capítulo 3, versículo del 9 al 15, no lo vamos a estudiar, solo estoy penetrando. Tú después en casa, si quieres meditar un poco más, te recuerdas de Nicodemo, que llegó de noche escondiéndose, tenía miedo de los otros compañeros fariseos, y llegó a hablarle a Jesús y le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo me voy a regresar al vientre de mi madre? Natural, la expresión, aunque era un hebreo, era un fariseo, no era nacido de nuevo. ¿Ves qué importante es el nuevo nacimiento, hermano? Es trascendental en la vida de nosotros los cristianos. Pregúntate, Señor, ¿seré yo regenerado? Claro que sí, ¿verdad? Pero a veces como que es importante que se levante esa banderita y que, bueno, Señor, esto del nuevo nacimiento es serio, es algo trascendental. Te tengo una buena noticia, no es obra tuya, es obra de Dios. Amén. Amén. Él es el que viene a tu vida. Tú a veces empiezas a sentirte diferente, empiezas a sentirte pecador. Me recuerdo cuando fuimos a Pensacola hace años. El avivamiento de Pensacola era un avivamiento de evangelismo. Yo veía gente corriendo dentro del altar, agarrándose de las paredes porque sentían que se iban al infierno. Eso hablaron de testimonio después, porque el Espíritu Santo daba una convicción profunda de pecado. ¿Me están entendiendo? Y yo fui testigo de eso, gente corriendo. Y llegaban al altar llorando. Esa es la convicción que da el Espíritu Santo. Por eso es una obra de Dios. No es obra del hombre. Nosotros tenemos que creer. Amén. Amén. Qué importante. Dice en Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó, dice, para que vean que es una obra de Dios, pues. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, entonces el nuevo nacimiento, me estoy tomando tiempo porque es importante. A veces es bueno recordar estos temas. Se le llama nacer de nuevo o nacer de arriba. Es Dios que tuvo misericordia por nosotros, hermano. Porque hay gente que todavía no ha entendido, no le ha nacido la revelación. Parece mentira. Y llega uno y le habla de Cristo y dice, no estoy interesado. Una obra de Dios que da vida espiritual a un alma espiritualmente muerta, porque todos nacemos con el espíritu muerto, hablando espiritualmente, porque si vivimos tenemos el espíritu vivo, pero en la parte física, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermanos. Amén. Pero nacemos con un espíritu muerto por el pecado. Amén. Y esa fue la maldición a Adán y Eva y a toda la humanidad. Pero por obra del Espíritu Santo, es Dios que empieza a hacer esa transformación sobrenatural en el corazón, dándole una disposición hacia lo espiritual. Nos va preparando, nos va regenerando, nos va dando, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. Todos lo entienden, ¿verdad, hermano? O ya lo confundí más de lo que ya estaba confundido. Sí, porque es un tema profundo de teología. Usted recibió una nueva naturaleza divina, amando lo que antes odiaba y odiando lo que antes amaba. Por eso empezamos a caminar y empezamos a dejar aquellas cosas que nos separaban de Dios. Y usted dice, ya no digo malas palabras, ya dejé el cigarro, ya dejé el trago, ya dejé esto, ya dejé lo otro. Y va cambiando. Gracias a Dios que usted puede tener la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice Tito que implica un lavamiento espiritual. Se le llama lavamiento de regeneración. Usted lo puede estudiar, ahí leímos a Tito. Es, hermanos, entendiéndose como una purificación del pecado. Y esto es resultado de esa nueva creación. Por eso usted a veces va a estar en medio de gente mundana que no va a sentirse bien. El otro día fuimos a un matrimonio que puro mundano. Yo le dije, vámonos. Tuvimos que ir por compromiso. Terrible el ambiente, espiritualmente hablando. Porque ya no, en otro tiempo yo andaba bailando ahí, pues, echándome los tapis. Pero ya Dios me sacó de ese lugar. Ya no es mi ambiente. ¿Me estás entendiendo? Yo creo que a ti te pasa. O todavía estás yendo ahí a las pachangas. Todavía te estás echando tus triquitraquis. No, pues sí. Si eso haces, no eres nacido de nuevo. Parece mentira. Pero el nuevo nacimiento es algo serio, hermano. Que lo hace Dios. Pero tienes que tú poner tu parte. Debes de empezar a aceptar que hay una disciplina nueva. Hermano, usted tiene que congregarse. Ahí, ¿por qué lo voy a hacer? No está regenerado. Si te rebelas, no está regenerado. Parece mentira. Amén. Por eso vemos un montón de rebeldes en las iglesias que no han nacido de nuevo. Parece mentira. Pero yo lo acepto y digo, Señor, estoy orando por ellos, Padre, para que sean regenerados. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Con todo el respeto, ¿verdad? Con todo el respeto. Ahora, fíjense lo que puse aquí. Es el acto de Dios que capacita al individuo, oigan esto, para creer. La unción de salvación llega. Es el Espíritu Santo, te da eso. Es un milagro de Dios. La salvación en este aspecto es un milagro. Dios te va capacitando a creer.
Porque una persona no regenerada no puede responder a Dios como debe de ser. Por eso los fariseos no entendieron a Cristo. Y algunos se le colaron. Judas se le coló. Porque Pedro sí era regenerado. La diferencia. Yo les voy a explicar. Y tras ser regenerado, el creyente es adoptado en la familia de Dios. Por eso la adopción. Recibiendo los privilegios de un hijo. ¿Cuántos se declaran hijos de Dios? Amén. Amén. Y experimenta la conversión, un cambio de dirección. Por eso, el que llega a Cristo tiene que empezar a cambiar. Pastor, yo quiero congregarme. Pues sí, ya vas por buen camino. Pastor, yo me quiero bautizar. Perfecto. Si en el tiempo del inicio de la iglesia, el ratito que se convertían los bautizaban, porque había regeneración, no empezaban, no, lo voy a pensar. No estaba regenerado. Parece mentira, hermano. Si tú tienes un familiar que se revela a bautizarse, no está nacido de nuevo. Amén. Amén, hermano. Tienes que llevarlo a Cristo y a tú que eras regenerado y decirle, ¿sabes qué? Tú no eres un regenerado. El regenerado acepta voluntariamente las cosas de Dios. Está sirviendo y te está revelando al líder. Cuidado. ¿Verdad? Ahora, esto es hablando del lavamiento de los pies, que parece mentira, pero el Señor estaba orientando o llevando algo diferente, hermano. Dice Juan 13, del 12 al 17. Miren acá, hablando de la santidad. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Amén. De cierto os digo. Y esta expresión, tomémosla en serio cuando Jesucristo la hace. Como diciéndole, te voy a advertir esto. Así, traduciéndolo al salvadoreño. Te advierto lo siguiente. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Amén. Nos cuesta someternos, hermano. Hay una rebeldía y un espíritu que camina en la iglesia como no tienen idea. Y por eso Dios aclara. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si los hiciereis. Quizás un domingo voy a predicar esto a toda la iglesia. Y algunos ya no van a venir. Sí, porque ese es el espíritu de rebelión que se lleva a la gente. Cuando uno empieza a predicar la verdad. Porque es cierto, hermano. Yo no sé cómo este Iscariote se quedó tanto tiempo ahí. Porque los mensajes de Jesús eran impresionantes. Pero ahí estaba Judas. Ahora, Dios nos está diciendo de forma positiva lo que tiene que ver con regeneración y santidad, pero también habló de santidad desde un punto de vista negativo. ¿Y cómo lo hizo? Mostrándonos la actitud opuesta a la santidad. Y por eso hizo referencia a Judas, el traidor. Y es que es un caso extremo, hermano. Yo no sé cómo te sientas. Pero si algún día fuiste medio traicionado, imagínate cómo se sintió Cristo con andar con un tipo que era el tesorero por 3 años y pico.
que da una muestra de santidad. Wow. Judas tuvo una tremenda relación con el Señor. Y hay muchos que son así en las iglesias. Pero, y no hay diferencia. Lo que pasa que creemos que es un cristiano. Creemos que es un nacido de nuevo. Creemos que es un regenerado. No degenerado, no me van a interpretar. Regenerado. Dice allí en la palabra, volvamos a la palabra. Dice, ¿dónde es que estaba? Discúlpeme, ok. Aquí está. No hablo de todos vosotros. Aclaró que cuando hablaba del tema de santidad, no se refería a todos. Los 11 eran santos, digámoslo pues así, para entender el tema que estoy explicándote. Y si nosotros vamos allí a Juan capítulo 13, versículo 17, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Y va al tema de las bienaventuranzas. ¿Cuántos se recuerdan ahí Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas? Amén. Bienaventurado esto, bienaventurado el otro. Amén. Porque ellos eran bienaventurados si aceptaban las enseñanzas de Jesús. ¿Creen ustedes que Judas aceptó las enseñanzas de Jesús? No. Por aquí le entraba y por acá le salía. Amén. Pobre desdichado, Judas. Oigan la expresión, pobre desdichado. Que sabiendo esas cosas, no las hacía. Ahora, Jesús identificaba a los discípulos. Y él sabía que había uno que era falso. ¿Y saben por qué lo dejó ahí? Porque él siempre quiso que se salvaran. Y por eso, hermano, aquí todos son bienvenidos. Yo no soy quien para andar señalando. Si alguien quiere venir, que venga. Pero debes de saber que debe llegar un momento en que debe cambiar. No podemos tenerlo aquí todo el tiempo, porque puede ser alguien que contamine a otros. Qué bueno que Judas no contaminó a todos. Quizás Pedrito medio se llevó algo, ¿verdad? Porque en el momento de la prueba, todos huyeron, todos se escabulleron. Cuando vieron que la cruz estaba enfrente, se desaparecieron. Hermanos, y por eso nosotros los pastores, pastora, tenemos que confiar en el Creador, en el sustentador. Amén. Porque es difícil confiar en las personas. Amén. Perdonen lo que estoy diciendo, pero no es fácil. Porque cuando uno estudia y se da cuenta, dice: Señor, guárdanos, papito lindo, ¿verdad? Sí, no es fácil. Yo cuando leo esto digo: Señor, ¿y cómo te has de haber sentido tanto tiempo llevando a este temeroso, ¿verdad? Desdichado. Cristo escogió a Judas. Miren qué tremendo, hermano. Por eso yo decía a los servidores: hermano, si quieres servir, sirve. Pero si ya no te sientes bien, gloria a Dios. Si sientes que no recibes órdenes y que te vas a resistir y vas a ser desobedientes, déjalo. Para que no te vaya a ir mal en tu corazón. Que vaya a crear amargura. No, yo no hago caso.
Viene que venir 10 minutos antes, hermano. Llegan 15 minutos tarde. ¿Qué es eso? Guay. Si es que estamos siendo formados. Pero no aquí, ¿verdad? No en esta iglesia. Aquí todos llegan una hora antes. Gloria al Señor. Bueno. Ahora, el Señor dijo, yo sé a quiénes he escogido. Pero, hermanos, ¿para qué los había escogido? ¿Qué implicaba el hecho de escoger a alguien? ¿Por qué creen que ustedes tienen privilegios en la iglesia? Porque es un privilegio servirle al Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Creen que es un privilegio estar allá enfrente? Amén. ¿Creen que es un privilegio limpiar la iglesia? Amén. Amén, hermano, subirse al altar. No cualquiera se puede subir al altar. Si usted se sube al altar, es un privilegiado. Sí, claro. ¿Eh? Ahora, te voy a dar la respuesta a la primera pregunta que dije yo. ¿Para qué los había escogido? Él los escogió para que fueran apóstoles. Dios te trajo a esta iglesia y te pusiste a servir porque Dios te había escogido. Lo que pasa que a veces nos cuesta respetar la autoridad. Es algo que traemos desde allá, desde el barrio donde vivíamos, revelándonos a muchas cosas, cuando que Dios no quiere eso. Pero Él buscaba apóstoles. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué implicaba el hecho de haberlos escogido? Ahora, el hecho que los escogió no implicaba que cada uno de ellos, fíjate bien, iba a desarrollar ese ministerio con fidelidad. Y vemos a Judas, que fue traidor. Ahora, todas estas dos preguntitas, si las analizamos, nos revelan que el propósito, amado hermano, más íntimo del Señor es producir la santidad en todos nosotros. Amén. Amén. Pero la triste realidad es que hay muchas personas que resisten esta obra del Señor, la santidad, olvidándose que un día puede venir el Señor y se rapta la iglesia y usted se queda. ¡Qué tremendo! Como Judas, que terminó suicidándose. Hechos 7:51. Hay gente resistiéndose al Señor. Miren lo que dice Hechos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y dice, siguiendo la lectura, allá empezó diciéndonos, no hablo de todos vosotros, yo sé quién he escogido, y dice, para que se cumpla la Escritura. Hablemos un poquito de eso. Ahora, Jesús, fíjate bien, nunca escogió a Judas para que lo traicionara y que de esa manera se cumpliera una predicción que había en las Escrituras. No hay razón para pensar que eso fue así. Él lo escogió para que fuera un apóstol fiel. Y de hecho, veremos que hasta el final de ese pasaje que estamos leyendo, el Señor intentó por todos los medios de recuperar a Judas. Lamentablemente no lo consiguió. Y finalmente fue Satanás quien ganó el corazón de Judas. Leámoslo ahí en Juan 13:27. Alguien que lo lea, por favor. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¡Wow!
entró el demonio, hermanos. ¡Qué tremendo! Entonces, Judas nunca fue impulsado por una decisión determinada previamente por el Señor. Porque si así hubiera sido, no culparíamos a Judas. Eso ya estaba profetizado, pastor. Pobrecito Judas. Lo tendríamos en un camarín a Judas. ¿Sabe lo que es un camarín, verdad? Donde ponían los santos en las iglesias. Por el contrario, la enseñanza clara de las Escrituras es que el hombre tiene la libertad y también la responsabilidad a tomar sus propias decisiones morales, hermano. Y en ese sentido, es claro, hermanos, que la traición de Judas fue una decisión exclusiva de él, llevada a cabo por causa de una incredulidad inexcusable. No era nacido de nuevo. Ahora, por supuesto que ese hecho de él hizo que las Escrituras se cumplieran. Desde la eternidad, Dios decide entregar a su Hijo a ser el sustituto, una muerte sustitutoria, algo así se dice, sustitutoria, a favor de todos nosotros. Pero también era cierto, hermanos, que Judas, Pilatos, los líderes de la nación judía y el pueblo tomaron libremente la decisión de entregarle a la muerte. Hechos 2:23. Si alguien me ayuda, por favor. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, creísteis y matasteis por mano de injustos crucificándolos. ¿Amén? ¿Amén? Hubo decisiones propias. Tú decides qué hacer en tu vida espiritual. Tú decides si pecas o no. Ahora, al actuar de esta manera, aún sin saberlo, hablando de estas personas que participaron de la muerte de Jesús, ellos participaron de una profecía que se cumplió. Amén. Entendámoslo de esa manera, hermanos. No como un proceso en donde ya Dios dice, no, este es el que va a hacer eso. Pues no. Fue un preconocimiento divino y una libre actuación humana. Ahora, Dios conoce todas las cosas. Dios sabía que Judas iba a hacer esa sanganada, que iba a participar, al igual que Pilato, al igual que la muchedumbre que gritaba, crucifíquenle, ¿verdad? Algunos de ellos sin conocimiento exacto de lo que estaban haciendo. Ahora, hay una verdad espiritual que debemos de mencionar. Ni el ser escogidos por el Señor, estar con otros creyentes, y eso se aplica a nuestra vida, hermano. Ejercer ministerios dentro del ámbito del reino de Dios o contar con la aceptación de otros puede producir la verdadera santidad del corazón. Usted necesita tener una íntima relación con Dios. Amén. Una comunión propia. Amén. Solo usted, no porque yo lo haga. Claro, yo lo puedo orientar, yo lo puedo motivar a que esté aquí los miércoles, los domingos, que se conecte, que esto, que lo otro, pero es su voluntad, es su decisión, una libre actuación. Ahora, dice ahí, disculpen, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. ¿Saben lo que es el calcañal? ¿Verdad? Todos sabemos. La clase de maldad que Judas
iba a cometer era tremenda, hermano. Era un tipo de maldad terrible, un pecado de traición. En el mundo, en los narcos, una traición, la muerte, ¿verdad? Mandan al justiciero que lo mate, ¿verdad? No es aceptada la traición. Hubo mucha ingratitud y mucha hipocresía de él, porque él andaba ahí con Jesús, le manejaba las finanzas, andaba ahí siempre presto, atento. Cuando uno es traicionado, hermanos, es una experiencia dolorosa. Y esa traición afectó a Jesús. Créanlo, Él era Dios y todo lo que ustedes pueden imaginarse, pero Él tenía emociones. Dice la palabra del Señor en Juan 13, versículos 2, versículos 11, versículos 18 al 19, yo lo voy a leer. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Miren qué aseveración. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora, claro, se conmovió el espíritu. Ante una traición, no, se deprime, deja de comer, se abandona, ¿verdad? Dice, habiendo dicho esto, se conmovió su espíritu. Qué tremendo, hermano. Él le acababa de lavar los pies, hermano. Y ahora lo tiene sentado en la mesa ahí cerquitita. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Cómo estaba pensando Judas de cómo lo iba a traicionar? Porque él lo iba a entregar a las autoridades. Judas aceptó la amistad, aceptó los dones que Dios le dio, pero no tuvo ningún tipo de amor, no tuvo ningún tipo de interés, no tuvo lealtad por Cristo, ninguna devoción. Al final estuvo dispuesto a venderle por ¿cuántas monedas? 30 monedas. ¿Cuánto será eso? Hay que meterse, hay que googlear un poquito y preguntarle las 30 monedas de plata cuánto equivale hoy. No crea que sean más de $1,000. Y se estaba cumpliendo la escritura. Y es que en la Biblia hay varias narraciones de traición. ¿Se recuerdan de Ahitofel? Ahitofel era un consejero de David, muy íntimo. Allí en segunda de Samuel, bueno, esto del calcañal, antes de avanzar en lo otro, podemos leerlo en el Salmo 41:9, una cita de David. Dice, aún el hombre que de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Estaba hablando de la traición que provocó Ahitofel, un íntimo de David que lo traicionó y se fue con el hijo que traicionó a David. Y dice 2 de Samuel 15:12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, galanita, consejero de David de su ciudad de Gilo,
y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Bueno, ese es un tema de otro, pero vengo para decirles que hay traiciones que en la Biblia se mencionan. Este hombre, Ahitofel, se unió a la rebelión de Absalón, a un golpe de estado que le dio al rey David, porque quería quitarle el trono, el hijo, hermano. ¡Wow! ¿Verdad? Y David lo habla, y por eso se habla de eso del calcañal en el Salmo 41:9. Dice que es 25,000. ¿Cuánto? 25,000. 25,000 dólares, hermano, era algo de dinerito, ¿verdad? Pero en aquel tiempo. Sí, por supuesto. Por eso. Pero eso es lo que equivale en este. A mí me salió ¿Cuánto le salió? entre $91 y 441, dice. Actualmente, no sé. Ok. Y había 60 ¿60 qué? dólares. Bueno, ok. 30 monedas de plata de los romanos al cambio de hoy, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, vamos a detenernos ahí con relación a este Judas. Ya hablamos mucho de él, ¿verdad? No merece tanta devoción. Vamos a hablar de Pedro. Sí, pero es importante que tú entiendas estas cosas, hermano. Porque no solo el hecho de leer, hay que sacarle provecho a lo que Dios tiene para nosotros. Vámonos a Juan 13, 36 al 38. Vamos a hablar de Peter. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjenselo. Yo me muero por ti, Señor, ahorita mismo. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, Pedrito. De cierto te digo, Pedrito, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3. No, hombre, atrevido. ¿Cuánto nos habrán Dice que negado? la ¿No? tercera es confirmación. Pero, hermanos, qué importante que tú vengas los miércoles a estudiar la palabra. Te estás poniendo buxo para entender las dimensiones espirituales en que hay que entender la palabra. Porque no solo es de leer, es que Dios te hable. Y yo le voy a ser honesto, con esto de Judas, ay. Ustedes me van a ver cambiado de aquí en adelante a mí. Sí, porque he sido tolerante a veces con las actitudes de muchos hermanos. Sí. No podemos dar lugar a ese espíritu en la iglesia. Tampoco lo podemos dar a ese espíritu de Pedro. Estudiemos a Pedro. Ahora, la experiencia de Pedro, hermanos, nos ayuda a entender hasta qué punto nuestros propios recursos son completamente inadecuados para cumplir el mandamiento de Dios. Pedro lo aprendió y fue tremendo. Pedro ha de haber pasado unos días terribles. Ahora, aprendamos nosotros algo de esta experiencia. Todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuentan este acontecimiento, este incidente. Ahora, ¿qué causó esto? ¿Qué efecto causó en los demás apóstoles? Porque ese es el punto. ¿Qué testimonio doy yo a los demás cuando tengo actitudes como las que mostró Pedro? ¿Verdad? Bien fácil, decimos nosotros: yo no lo hice, yo no dije eso. Pedro manifestó eso. ¿Ah? Yo no lo conozco, ni sé quién es. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual que podemos tomar nosotros de este acontecimiento?
Esa noche, Pedro estaba teniendo muchas dificultades sobre lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿dónde se originan estas dificultades? Porque Pedro, hermanos, tenía un concepto que no era el mejor de Jesús. Él lo tomaba todavía como el Mesías que debía de ser el rey. Y ese es un concepto tremendo. Nosotros venimos a la iglesia y creemos que como religiosos tenemos que cumplir con algo, pero no. Acá tú vienes para tener una relación con Cristo. Y esa es la motivación que yo como pastor debo de enseñarte. Relación con Él, compromiso con Dios. Estar acá porque tú amas al Señor. Amén. Porque si no, de otra manera vas a sentir esto como una religión. Cumpliéndola porque hay que cumplirla. Una vez por Pascua Florida. Una vez al año que va a la iglesia, no importa, estoy bien, estoy cumpliendo. Pero no es una religión, es una relación. Y entonces, si yo quiero cambiar, tengo que poner de mi parte. Tengo que ser disciplinado. Amén. Amén. Pedro Amén. pensaba que ese Mesías era un político que había venido a cambiar esa sociedad. Por eso, antes de que le lavara los pies, Pedro consideró que era impropio que él le lavara. ¿Cómo mi líder, el que va a ser el presidente, el primer ministro de aquí, me va a lavar los pies? Por otro lado, ya el Señor había estado anunciando su muerte. No comprendía cómo ese Mesías debía de morir si había venido para salvarlos. Entonces, la idea que tengamos de Jesucristo puede ser determinante en nuestra vida espiritual, hermano. ¿Cómo tomas tú a Cristo? ¿Cómo lo tomas? ¿Por qué lo has seguido? ¿Tú quieres ser como Él? Como Pablo. Pablo era un perseguidor, pero el día que el Espíritu Santo lo empezó a regenerar, él cambió. Amén. Y después no le importó que lo apedrearan. 2 veces lo apedrearon, lo dieron por muerto. Al final le quitaron la cabeza. Se comprometió a tener la mente de Cristo. Es interesante, hermano. El cristianismo no es solo eso, hermano. Aunque es lindo ser cristiano. Amén. Pero a veces implica compromiso. Ahora, por el otro lado, hermanos, además de estas situaciones de Pedro, él tampoco se conocía a sí mismo, ¿verdad? Él tenía una desconfianza de él, de él mismo como Pedro. Dice Romanos 12:3. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo habla a nosotros para que nos conozcamos mejor. Amén. Y encontremos algunas cosas que tal vez debemos de cambiar. Dice, digo pues por la gracia que me he dado, o a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahí en Juan 13:36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro no, pareciera que no estaba de acuerdo con lo que el Señor le había dicho. Y por eso entró en discusión con él. Versículo 33, Juan 13:33, alguien que lo lea. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Muy bien, entonces hablemos de aspectos personales de Pedro. Es importante considerar el preámbulo de todo lo que desencadenó la negación, ¿verdad?
él refutó algunas situaciones. ¿Qué les parece si entendemos que no se sintió bien porque le dijera donde yo voy? Tú no puedes ir. Y si él era bien cercano a Jesús. Es tremendo esto. Empezó un debate acerca de dónde iba él y por qué Pedro no los podía seguir. Si él fue atrevido, le dijo yo voy, y caminó en el agua. Y muchas veces tomó decisiones así como precipitadas. Es importante analizar eso. Y este Pedro hizo lo que tantas veces hacemos también nosotros cuando hay algo claro en la palabra que no queremos aceptar. Usamos una táctica de discutir otros temas y de distraernos y cambiar el tema. Hay cosas que Dios te está hablando que no le haces caso. No sé si te ha pasado a ti, pero yo lo he sentido en mí. Yo quiero hacer que truenen mis chicharrones, como dice, ¿verdad? Cuando que Dios no me va a dejar hacerlo y me va, al final del camino o hago lo que Dios quiere o voy a fracasar, porque Dios es soberano. Entonces, hay luchas que nosotros podemos tener en nuestra vida espiritual y las tuvo Pedro. ¿Sí? Y siempre andaba ahí diciendo, cuando lo iba a lavar los pies, pues ahí discutió. Cuando tantas, no me recuerdo ahora cuántas veces, él entró a discutir sus puntos de vista. Y luego le dice, sí señor, ¿eh? Le dice Señor, y claro, lo respetaba, obedecía al Señor. Pero si lo trataba como Señor, debía de ser obediente. Cuando le discutimos al líder, no estamos seguros de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando servimos, hermano, debemos de ser obedientes. No tenemos que discutir. Y en Lucas 6:46, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hello. Ahora, ¿qué era lo que disgustaba a Pedro de lo que el Señor le decía? Ahora, donde yo voy, Pedrito, tú no puedes venir. Pero Señor, si yo siempre he andado contigo, no lo tomé en cuenta. ¿Cómo se sintió? ¿Acaso dudaba el Señor de la lealtad de Pedro? ¿Fue eso lo que lo hizo tomar la decisión de negarlo después? ¿Desconfiaba él mismo de ser valiente para seguirle? Sí, tuvo miedo. ¿Me entienden, hermanos? Pongámonos en los zapatos de Pedro, pero conozcámoslo, porque nosotros tenemos que conocernos también. A donde yo voy, Pedrito, en este momento no puedes, quizás después. ¿Pensó él en la traición? Como el caso de Judas, porque el Señor lo dio a entender, aunque ellos no lo entendieron muy bien. Pero el Señor estaba hablando de que había un traidor ahí. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se lo guardó? ¿Se lo guardó en su corazón? Pongámonos a pensar. ¿Será que Dios no me va a poner en la posición que yo quiero estar? Si habían habido los mismos discípulos peleando posiciones. Pero Pedro le movía, amaba a Jesús. Tenía buenas intenciones. Pero hay buenas intenciones, hermanos, que nos pueden llevar a pecar contra el Señor. Amén. Si no escuchamos y hacemos lo que Él nos manda. Y puede que tengamos un debate en cómo realizar nuestra vida o desarrollar nuestro ministerio.
Pero lo importante es que confiemos en el Señor, no como Él lo hizo, porque Él no se sintió bien, se sintió herido a lo mejor porque el Señor le dio a entender que en ese momento no contaba con Él. No puede decir conmigo, Pedrito, porque no lo entendió, no le llegó la revelación. Muy bien, a donde yo voy no puede seguirme. A lo mejor Pedro se puso triste. No sabemos si todos estos factores acompañaron a lo que él expresó después, porque cuando sucede algo en la iglesia y nos sentimos mal con el pastor y dejamos de llegar, nos resentimos. Somos seres humanos. Pero te doy estas enseñanzas, hermano, para que entendamos que no debemos de ser así. No podemos imitar a un Pedro que está negando a Cristo, pero muchas veces nosotros lo negamos con nuestras acciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora, él le dice, me seguirás más tarde. Ahí lo podemos leer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Ahora, entendamos, y es fundamental entenderlo, ¿a dónde es que iba Jesús, hermano? Iba a ir a la cruz. No era así nomás, ¿no? No se refería a un viaje que iba a ir para que fueran a orar por los enfermos y que llevara al ungido de Pedro, ¿eh? O sea, iban a ir para otro lugar, para una campaña de evangelismo. Tenía que ver con su partida al Padre, que no era fácil, ¿eh? Tenía que ver con su muerte, pero también con su resurrección. Y Pedro no le podía seguir por el momento, ¿eh? Cristo iba a morir para conseguir el perdón de la humanidad. Su muerte sustitutoria era importante. Tenía que ir solo. Solo él podía hacer eso, ¿eh? Pero miren lo que dice Juan 14:3. Y allí empieza él a hablar de otra forma. El capítulo 14 empieza a hablar del Espíritu Santo. 14:3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Eh? Pedro no le podía seguir en ese momento, pero le seguiría porque vendría a tomarlo para llevarlo a la morada celestial, y un día es lo que Dios va a hacer. Amén. Posiblemente tú has estado queriendo hacer algo en la iglesia, desarrollar un ministerio diferente, pero el pastor no te ha dejado, o no te ha dejado tu líder, ¿verdad? Y a lo mejor hay cosas buenas y diferentes que vas a hacer en el futuro. Es bien complejo esto, hermano, entender algunas cosas de Dios. Ahora, fijémonos en la diferencia que hay entre las palabras que Jesús dirige a sus discípulos y las palabras que dirigió a las autoridades judías, allí en Juan 7:34 y en Juan 8:21, si alguien lo lee, por favor. ¿8:21? Juan 7:34 y 8:21. Amén. A ver. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y 8. Ajá, 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscáis, pero en vosotros vuestro pecado moráis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Estas son las palabras a los fariseos. Yo me voy y me buscaréis, le dijo, pero en vuestro pecado moriréis. ¡Wow! A donde yo voy vosotros no podéis venir, porque no eran nacidos de nuevo. Para ir y seguir a Cristo y estar con Él, tenemos que ser regenerados. Y tenemos que caminar en santidad, hermanos. Amén. Parece sencillo, pero es la realidad. Esa separación con los discípulos era temporal, pero la separación con estos líderes incrédulos
era por la eternidad, hermano. Le dijo Pedro en Juan 13:37. Era mero atrabancado este Pedro. Acababa de discutir y le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aleluya. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a eso? Señor, yo te voy a servir en todo, Señor. Yo me comprometo cuando estamos en la prueba, ¿verdad? Y cuando ya el Señor nos aliviane un poquito, se nos olvida, ¿verdad? Bueno, eso es lo que me ha pasado a mí, yo no sé contigo, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces Pedro no quedó satisfecho con la respuesta que el Señor le dio y le preguntó: ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué? Decía él, pero si yo lo puedo hacer. No, hermano, usted todavía no puede orar por los enfermos sin poner manos, todavía no lo haga. ¿Por qué no? Porque no es conveniente usted estar primerizo en la iglesia. No impongamos las manos, lo dice la palabra, ¿verdad? Usted no ha aprendido todavía. No le dije o no le digo que pueden los demonios venir a su vida. ¿Sabías eso, hermano? A mí me pasó con un hermano. No, hermanito, no me ande poniendo las manos. Por favor, lo aparté y le dije con mucho amor. Ya no regresó. Y fue a decir por allá: no, hombre, que el pastor hubiera visto. No me dejó orar. Sí, pasa. Sucede, ¿verdad? Pero Señor, yo tengo 3 años y medio contigo. No caminé en las aguas, pues. Y no yo te di la palabra de revelación que tú eres el Cristo. Marcos 10:28, miren lo que le dijo Pedro. Hombre, era atrevido este Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ay, ay, ay. ¿Hasta acaso le ha dicho usted eso al Señor? Pero Señor, si hoy los miércoles y los domingos yo me pongo el gafete de Ujier y me llevo temprano. Estoy jugando. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Pero él lo negó. Amén. Hay una cuestión de fondo en esto que les estoy enseñando. Y tiene que ver con el tema del amor, hermano. No es fácil ser fiel en nosotros. En el matrimonio es difícil amar. No es fácil. Quizás a nuestros hijos sea más fácil, ¿verdad? O en la iglesia, amar a otros. No es fácil. Pero el tema central con Cristo es el amor, hermano. Ahora, Cristo amó a Pedro a pesar de la negación y amaba a ¿cómo se llama? A Judas. Dios quería que él se retractara, que cuando fue a devolverle las monedas a los fariseos, regresara con él y le dijera: no, Señor, venite, yo voy contigo, vámonos, escondámonos, qué sé yo, ¿verdad? No sé, se me ocurre decir algo, pero no lo hizo, no llegó arrepentido. ¿Qué hizo? Puso un lazo en el cuello y se suicidó. Ni disfrutó las monedas. No, pues, si no dice que no se las aceptaba. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Y vamos a estar terminando ya. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya estamos hablando de después, ¿verdad? Viendo la obra de Cristo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y allá entre el corazón de Cristo, sí, pero me negaste. No le dijo eso. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Saben por qué le dijo 3 veces, hermano? Porque fueron 3 veces que lo negó.
¿Me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Wow. Pues bueno, pues continúa en el ministerio, hermano. Continúa sirviendo. La cuestión de fondo en nuestra vida con el Señor es cuestión de amor, hermano. Sí nos equivocamos y podemos negarlo. Algunas veces lo hemos negado, tal vez no en la forma que Pedro, porque el enfrentamiento con la crea, una muchachita que andaba por ahí, le digo, tú no andabas con él. Bien le pudo haber dicho, sí, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué me vas a hacer? Pero no, porque ya el Señor había probado lo que era Pedro y nos dejó, permitió esto, hermano, porque es una enseñanza para nosotros. ¿No? En el momento en que lo negó era un amor inadecuado, no era el mejor amor. Sí sentía devoción por el Señor. Él deseaba estar con el Señor. Él dijo que no le importaba el precio que debía pagar, pero era un amor desconfiado, impaciente, autosuficiente. Y no son compatibles con el auténtico amor al Señor. Sí, hermano. Y todos decían lo mismo, ¿verdad? Mateo, terminemos leyendo ya y terminamos Mateo 26:35 y Marcos 14:31. Y ahí nos vamos a quedar. Gloria al Señor. Ese amor insuficiente que otros discípulos también lo copiaron. Mateo 26:35. ¿Alguien lo encontró? Yo busqué Marcos. No, pues dele. Marcos 14:31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. A ver. Marcos 26:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dios conoce nuestro corazón, hermano. No se trata esta enseñanza de criticar a Judas o a Pedro. No, es examinar la palabra y darnos cuenta que podemos estar en riesgo en algún momento. Pidámosle la ayuda al Espíritu Santo. Él es el que nos da el amor. ¿Verdad? Dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, para que seamos más fieles al Señor. Amén, hermanos. Parémonos, pongámonos de pie. El próximo miércoles no vamos a tener servicio. Acuérdense que el próximo miércoles, ¿es el próximo? Así de no. El miércoles del 24 no va a haber servicio. Perdón. Gloria al Señor. Ya estoy adelantando. Ya está adelantando. Gloria al Señor.